Los podcasts se han convertido en una forma a través de las cuales las personas se entretienen, adquieren conocimiento y se informan. Esta es una industria bastante joven, en constante crecimiento y de las pocas actividades que la pandemia no ha afectado. Se estima que en Estados Unidos el 37% de las personas escuchan podcast una vez al mes, el 20% ya lo hace una vez a la semana y el 7% escucha podcast todos los días de la semana. Ese volumen o esa dinámica ha marcado también unos réditos interesantes en el frente publicitario y de ahí diferentes movimientos por parte de los actores que pertenecen al mercado de los podcasts. Entre los principales jugadores se encuentran Amazon, Apple, iHeartMedia, Pandora, SoundCloud, Spotify. De hecho, en este último se estima que las personas que escuchan podcast permanecen el doble de tiempo en Spotify que lo que hacen los usuarios que escuchan música. Y es que tal vez el atractivo de los podcasts radica en la diversidad de los temas. Se encuentran tópicos asociados a noticias, comedia, cultura, negocios, temas asociados a crimen, deportes, ciencias, arte, televisión, cine, música, entre muchos otros. Para muchas personas los podcasts se han convertido en la forma de inspirarse, salir de la rutina del día a día y también la manera en la que pueden adquirir nuevo conocimiento y educarse. Se estima que en Estados Unidos el volumen de usuarios de podcast en el 2018 era de 75 millones de personas y la proyección apunta que hacia el 2024 van a ser 164 millones de usuarios. Eso significaría una tasa de crecimiento anual del orden del 20%. Este volumen relevante de usuarios pues se ha transformado en un negocio que genera relevantes ingresos en la parte publicitaria. IAB, que es el Buró de Publicidad Interactiva, y PricewaterhouseCoopers hicieron un estudio donde estima que en el 2019 el negocio publicitario de los podcasts movió el orden de los 708 millones de dólares. Para el 2020 se estima que va a llegar cerca al billón de dólares y hacia el 2022 estará cercano a los 2 billones de dólares. Por categorías, donde se invierte más valor en publicidad asociado a los podcasts es en los temas de noticias, comedia, cultura y negocios. Y también se ha identificado otra manera de generar monetización a través de los podcasts, que son las personas que pagan por el contenido. Se estima que el 77% de las personas mayores a 55 años están dispuestos en pagar por contenido a través de formatos híbridos, donde existan podcasts gratuitos y exista también un contenido premium. En contraposición, se encuentra que el 34% de las personas menores a 18 años siempre estiman o buscan que los podcasts sean gratuitos. Esta dinámica en el mercado de podcast pues, ha generado una competencia relevante entre sus jugadores. Tal vez el actor con mayor dinámica o movimientos en este segmento es Spotify, que en menos de 2 años invirtió cerca de 700 millones de dólares en editores de contenidos para posicionar mucho más el mercado de podcast. Entre esos movimientos y adquisiciones están tanto generadores de podcast como medios que se dedican a este segmento. Encontramos las inversiones que hizo Spotify en Gimlet y Anchor por 340 millones de dólares, en The Ringer por 190 millones de dólares, en Parcast por 55 millones de dólares. Y tal vez uno de los más emblemáticos fue la adquisición de The Joe Rogan Experience, que es el podcast más escuchado en Estados Unidos, lo adquirió por 100 millones de dólares y este podcast pues mensualmente genera más o menos 190 millones de descargas en este país norteamericano. Las inversiones que hizo Spotify en menos de estos 2 años son el equivalente a más o menos lo que genera en ingresos o lo que generó en ingresos publicitarios este segmento en el 2019. Y es que la apuesta de Spotify, incluso en palabras de su gerente de contenido a nivel internacional, es poder posicionar a la compañía como la principal empresa en el mundo de medios de audio.
Los podcasts apenas en Spotify está generando el 1% de sus ingresos totales, por lo cual se habla de una apuesta de largo plazo. Pero si se analiza el modelo económico, termina siendo un modelo que puede brindar grandes réditos en ese largo plazo, porque es un segmento en el cual no se paga por los derechos, como sí se hace en el segmento de la música, y adicionalmente en la versión gratuita de Spotify se incluye publicidad, donde los ingresos de esa publicidad van directamente para la plataforma, no recibe dinero el creador o el generador del contenido de podcast. Esto también ha generado diferentes controversias porque gran cantidad de los usuarios de podcast abogan por una arquitectura que siempre sea libre, o sea, que el contenido sea gratuito, y la disposición para pagar por un contenido en Spotify, una versión premium de Spotify, tal vez no sea la mayor. En medio de toda esa situación, Spotify ha pasado en los últimos 6 años de 22 millones de suscriptores premium a su servicio a estimar el cierre de este 2020 152 millones de suscriptores premium. Eso significa una tasa de crecimiento anual promedio del orden del 40%.